Impresionante esta palabra que hoy se nos proclama, que mucha gente piensa que la religión es simplemente para tener una paz interior. Y cierto que bien vivida, la religión te puede dar paz interior. Pero eso no quita los conflictos que se pueden crear por nuestra fidelidad a Dios. San Antonio María Claret decía esto: los hombres se mueven por tres fines: interés o dinero, placer o por honor. Y dice: no vengo aquí por dinero, ni por placer, ni por honor. Mi propósito es llevar la palabra de Dios a todos los pueblos. Por eso él, fíjense lo que ya un poco lo leí en la munición ambiental, pero es algo impresionante. Él se recorrió toda Cataluña y las Islas Canarias evangelizando. Además, fundó la Congregación de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María. Creó una librería que publicó más de 2 millones de ejemplares de libros, más de 4 millones de hojitas volantes y más de 2 millones de panfletos, de una especie de folleto. O sea, en su época publicó todo eso, evangelizando. Después fue nombrado arzobispo de Cuba. Él pidió si era posible que no tener que ir a Cuba, pero le dijeron que ya no había nada que hacer, que tenía que ir. Y entonces él va a Cuba, nombrado arzobispo de Santiago de Cuba, y allí se dedicó a la defensa de los esclavos negros. Es tremendo lo que sucede en esa época en Cuba, porque una vez que había terminado el Imperio Español en América, uno de los últimos bastiones que le quedaron a España fue Cuba. Creo que Puerto Rico también, los dos fueron los últimos bastiones. Pero caído el Imperio Español, Cuba se transformó en colonia. Y es interesante, ¿verdad?, decir esto, porque antes de eso, todo lo que había en América no era colonia. Aquí nosotros no tuvimos colonia, sino que fue un régimen de virreinato. ¿Qué significa virreinato? Que los virreyes tenían que gobernar como si estuvieran en España, donde todos los súbditos, en aquella época se decía súbdito, no se decía ciudadano, tenían la misma dignidad ante la ley. Es más, los esclavos negros, si eran liberados, adquirían el estatus de súbdito, de tal manera que podían casarse libremente con cualquiera. O sea, como esclavo no podía casarse, pero sí, una vez liberado, podían casarse. Entonces resulta que habían en Cuba unas leyes locales donde
los esclavos no se les permitía ser liberados y por tanto no podían casarse con otras personas, solo entre ellos. O sea que se aplica un racismo en ese momento ahí en Cuba, cosa que no sucedió nunca en ninguna de las otras posesiones de España. Entonces, Antonio María Claret habla directamente con las autoridades y le dice, no, eso no puede ser. Ellos son tan hijos de Dios como cualquiera. Estas leyes son injustas. Y trataron de matarlo. Entonces, inmediatamente, después de ese atentado, la reina pidió que regresara a España y le pidió personalmente que fuera su confesor. Interesante esto, porque en realidad durante ese tiempo él solo iba un día a la semana a la corte. Y con ir un día a la semana, dicen, la corte se transformó totalmente. No solo la reina se confesaba, muchos de la corte también se confesaban con él. Y empieza a cambiar totalmente el ambiente de la corte. Y, claro, a muchos no les agradaba, por eso Antonio María Claret, simplemente por estar cerca de la reina. Él también, dicen, participó en el Concilio Vaticano I, donde defendió la infalibilidad del Papa. Después, cuando regresa, como hemos escuchado, acompaña a la reina al destierro y muere en el destierro. Pero, o sea, cuando él muere, inmediatamente los enemigos de la iglesia empiezan a denigrarlo, a decirle que siempre había estado a favor de la corona y no sé cuántas y un montón de cosas. Y él simplemente lo que fue prestar un servicio y amar a conversión todo el tiempo. O sea, como dije, solo iba un día a la semana a la corte, significa que el resto de días se dedicaba a evangelizar, a anunciar a Jesucristo. Y no por teléfono, porque no existía. Iba, se movía a los lugares. Entonces, bendigamos al Señor que viene a nuestro encuentro, que nos da esta gracia de encontrarnos con estos misioneros que han dado la vida por Jesucristo.